Hola, hola, muy buenas noches a todos. Menudo título, ¿no? El que acabo de poner. Tu realidad en este momento. El observador y el observado. Siempre cuando busco un título para transmitir mis pensamientos, la manera como yo percibo el mundo, de cómo yo he vivido esa experiencia, de comprender la realidad. Muchos de vosotros vais a pasar por diferentes etapas en las cuales está esa parte de ser observador y ser observado. No sé cuántos de vosotros en este momento estáis observando. Y cuando me refiero a observando, estáis observando en este momento presente lo que está pasando, tus emociones, lo que percibes en el mundo, lo que estás viendo en este momento, tu mente, tus emociones, aquello que muchas veces no eres consciente durante el día. Pero muchas veces, en algunas ocasiones, cambiamos de la observación a sentirnos observados. En ocasiones, cuando una persona entra en determinados estados de observación, puede llegar a sentirse observado por otros. Es como entender el proceso de la mente, ¿no? Y diferenciar muchas veces si me siento observado o simplemente soy un observador. Ser un observador de lo que estoy viendo en cada momento puede llevarnos a sentir en cada momento qué tipo de cosas me vienen a mi cabeza, ¿no? Pero entonces ahí estaríamos desde la parte analítica de lo que hemos observado. Cuando te consideras una persona que está siempre trabajando desde el observador, lo que ves hacia afuera o lo que las personas ven de ti puede cambiar rotundamente. Al final no es el condicionamiento que muchas veces nos ponemos, ¿no? Si yo me siento observado por otros, automáticamente tengo miedo, tengo inseguridad de sentirme observado. Pero las personas que tienen conciencia de sentirse en ese momento de plenitud, están constantemente en ese momento presente de ser un observador y no sentirse observado. Hasta en los momentos de silencio, una persona puede ir más allá de ser un observador. No es que te vuelvas analítico en lo que observas, simplemente observas. Lo que pasa es que muchas veces vamos más a la mente para intentar comprender qué es lo que me dice mi mente cuando observo algo, un objeto, una persona. Y muchas veces la mente no nos ayuda muchas veces a comprender esa parte de que muchas veces tiene que ver con lo que comentaba en otras conferencias, ¿no? En esa parte de intuición. Soy intuitivo cuando dejo que la mente no sea la que me diga lo que ve, sino lo que muchas veces puedes llegar a estados en los cuales no necesitas la mente. Incluso lo podemos ver en sueños, ¿no? En el momento que te conectas con el sueño, ya no es la mente la que trabaja, es tu subconsciente. De ahí podemos interpretar muchas partes en nuestra vida que nos invita a descubrir quién realmente somos.
o esa búsqueda constante del ser humano para expandirse. Y la expansión también depende del observador más que del observado. Porque cuando llegas a ese momento de claridad mental, eres un simple observador. A lo mejor puede ser complejo entender todo esto, porque, como comento muchas veces, queremos ser muy analíticos en lo que escuchamos. Y cuanto mayor análisis hagamos a las cosas, menor entendimiento vamos a comprender. Uno tiene que muchas veces hacer determinados ejercicios para darse cuenta si es una persona que se siente observado o simplemente es un observador. Cuando llegas a ese entendimiento, vas a entender no solo la parte de la simbología y el significado. Cualquier tipo de simbología, cualquier tipo de experiencia que tú quieras tener, tienes que entrar en ese estado del observador. Que no solo te invita a una introspección en tu mente, sino una introspección de tus emociones. Porque si no hay unas emociones, no va a haber un momento de expansión. Expandir tu mente o expandir tus emociones significa que eres un observador, no un observado. Que habrá personas en un determinado momento que se sientan observadas, es posible. Pero para llegar a considerar que eres un buen observador, tienes que trabajar mucho esa parte del autoconocimiento y el autopoder en uno mismo. Sea muchas veces con la meditación, con ese estado que muchas veces no somos conscientes, ¿no? Que es la consciencia. Nosotros podemos ir, por ejemplo, de repente caminando por la calle y sentirnos observados. Una persona segura, auténtica, no se siente observado. Simplemente va caminando por la calle y disfruta del paisaje, de las sensaciones, de los momentos, de los lugares que va viendo. Desde las imágenes, las personas, y no está juzgando. Lo que pasa es que nos pasamos toda la vida juzgando y siendo ese tipo de personas, ¿no? En estos cambios de la sociedad ya llega un momento que ese cambio hacia una nueva humanidad o a un nuevo entendimiento viene de eso, de ese cambio de perspectiva, de ser o un observador a no ser un observado. Porque en el momento que una persona realmente se conecta con esa energía del observador, no hay juicios, no hay momentos de incertidumbre. Hace muchos años, cuando de repente conocí a personas que creaban una vida totalmente diferente a las otras, me di cuenta de algo, que todos creamos la vida depende de nuestra perspectiva, de nuestra manera como percibimos el mundo. Entonces no somos observadores de lo que nos invitan a ser, simplemente somos. Nosotros podemos estar toda la vida viendo unas noticias y vemos muchos movimientos en el mundo, pero en los momentos de mayor caos mental es cuando mayor expansión de conciencia
las personas se dan cuenta. Había comentado en otras conferencias, ¿no?, que de repente pasa determinada situación en un país y automáticamente las personas se juntan para ayudar a otras. Lo hemos vivido durante mucho tiempo en terremotos, en catástrofes. Y va a haber personas que no quieran hacer eso, pues depende de la conciencia de cada uno. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad muy rápida, de muchos cambios, que nos conllevan a ser observadores. Si hago tal cosa, ¿cómo va a ser cómo me van a ver los demás? Pero en el momento que trabajas desde la parte del ser observador, no hay juicios, no hay un condicionamiento de decir, si esto lo que es realmente lo que me gusta hacer, bueno, sigo haciéndolo. No busco la expectativa o el momento de decir, necesito ya que pase esto. Simplemente lo haces. A veces los condicionamientos, cuando hacemos las cosas, necesitamos que las cosas surjan ya en ese momento preciso, porque tenemos esa prisa constante en nuestra vida para conseguir algo, para lograr algo, para conseguir un reto en nuestra vida, ¿no? Porque es más la presión que tenemos de conseguir algo que vivir la experiencia. Cuando eres un observador, no buscas la expectativa, no, venga, es que tiene que venir ya. Recuerdo unas palabras hace muchos años, ¿no?, un coach que tuve, que muchas veces hay personas que de repente están en un momento muy difícil de su vida, que tienen esa necesidad de seguir adelante. O sea, que de repente sean unas personas que están conviviendo una experiencia muy dolorosa, sean porque han perdido trabajo, porque de repente son madres solteras y tienen que alimentar a sus hijos. Y hubo una palabra en una conferencia de ese coach que yo tuve hace varios años que decía confiar. Y a veces esa palabra confiar nos puede llevar a determinados momentos en nuestra mente a pensar qué tanta confianza tienes para conectarte con esa realidad que estás viviendo. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo. De repente caminas por la calle y ves una señora o una mujer sentada en la calle, en el piso de la calle, y de repente están con la mano abierta, pidiendo. ¿Tú te crees que esa persona no tiene la confianza para hacer eso? Porque muchas veces hay personas que tienen miedo a abrir la mano para pedir. Pero a veces las necesidades de cada persona son diferentes. A veces hay que tener la confianza y el valor para hacerlo. En esos momentos que una persona tiene la confianza y el valor, no tiene un juicio. Yo he conocido muchas personas caminando por la calle y cada persona es un mundo diferente. Algunos se enojan cuando no le das unas monedas. Otras personas simplemente te dan las gracias. Gracias, que Dios te lo pague. A veces no entendemos el mundo o la manera como pasamos del observador a ser un observador, ¿no? Pero muchas veces no nos damos cuenta de ese tipo de cosas porque nunca nos hemos parado a pensar hasta qué punto somos conscientes de lo que estamos constantemente viviendo.
Y al final en esos momentos donde muchas veces tenemos esa necesidad de extender la mano, es cuando mayor nos abrimos a recibir. Recibir una experiencia, de recibir un momento, de recibir una calidad, un abrazo. Porque hasta los abrazos son abrazos que nos invitan a sentir al otro, a descubrir al otro. Observar o tomarse ese espacio para adentrarse en uno mismo es uno de los mayores compromisos que debería, o más que debería, tendría como obligación realizar el ser humano. Porque si tenemos muchas veces la obligación de ducharnos, de comer, de cenar, ¿no? El ser humano también tendría que tener la obligación de hacer un trabajo constante con uno mismo. Porque en el momento que una persona va cambiando, ese cambio va produciéndose otro cambio en otra persona y esa persona va cambiando a otra persona. Y la sociedad como la cual estamos viendo puede llegar a cambiar. Por eso lo que está pasando en este momento en la sociedad. Nos estamos resistiendo muchas veces a cambios que se producen cuando vemos demasiada publicidad, cuando vemos demasiadas cosas que no nos gustan, ¿no? Y no es que nosotros atraigamos ese tipo de cosas, simplemente las estamos observando. Nosotros podemos decidir si esto me gusta, esto no me gusta, si esto quiero verlo, esto no quiero verlo. El ser observador no hace eso, simplemente lo deja pasar, no le da importancia. Y ser observador también conlleva a una liberación tremenda de la manera en la cual entienda su mente, entienda sus emociones, entiende a esa parte de conexión con el otro, sin juicios. Y esa palabra sin juicios puede conllevar a mucha manera de pensar en cada uno de nosotros. Porque si os pregunto cuántas veces habéis enjuiciado a alguien, solo por la manera en la cual viste o habla, muchas veces lo hemos hecho. Cuando de repente vamos por la calle y vemos a alguien que está mal vestido, automáticamente tenemos un prejuicio sobre eso que estamos viendo en la persona. Porque no va dentro de nuestros valores o pensamientos o realidades. No, esa persona pues mira cómo va vestida. Y a lo mejor puede ser una persona muy sabia. El entender al otro es parte de descubrir muchas cosas. Nos invita a esa reflexión. ¿Cómo es tu realidad en este momento? ¿Eres un observador o te sientes observado? Que tengas linda noche. Recordar que la realidad la creamos constantemente, todos los días. Pero para vivir una realidad hay que ser un buen observador.
Gracias por ser, gracias por estar. Que disfrutéis de la noche.